Hola, de nuevo, ¿qué tal estás? Bueno, aquí te voy a dejar otra vez el blog dedicado en esta ocasión al tercer aniversario del fallecimiento de Katsumi Mamine, que lo he hecho pues un poco más personal, he reflexionado sobre la influencia que tuvo el maestro para que yo me dedicara al Seitai. Y bueno, sabes que todos los blogs de esta nueva generación de blogs, porque los anteriores fueron retirados, porque creé una página nueva, pues todos estos blogs están además leídos por mí, por su autora, para que si no tienes tiempo de leer, aunque yo siempre te voy a recomendar leer, bueno, puedas escucharlos en cualquier lugar, en el coche, en el metro, tumbado en tu cama, disfrutando de un paisaje. Cualquier lugar es bueno. Así que voy a proceder a la lectura de este nuevo blog, que espero que te guste y que, por supuesto, dejes tus comentarios, tus apreciaciones y cualquier cosa que se te ocurra. Hasta pronto. Empezamos. Maestro Katsumi Mamine in memoriam. Tokio, 31 de marzo de 1944, Barcelona, 14 de abril 2020. 3 años no son nada para recordar cada día a un gran maestro. No pasa ni un solo día que no recuerde al maestro Katsumi Mamine. Por mi trabajo estoy todo el día con él de una manera u otra. Y hoy es un bonito día para escribir sobre su figura. En esta ocasión no se trata de realizar un escrito hablando de cuáles fueron sus numerosas aportaciones. Para ello te recomiendo otros artículos de este blog, como es Katsumi Mamine y el Seitai, que te invito a leer, por supuesto, y darte una vuelta por el YouTube y, por supuesto, disfrutar de los libros Seitai, en especial de Seitai Inteligencia Vital, que está dedicado por completo a él y a su trabajo. Pero hoy quiero divagar. Y en ese divagar no sé qué saldrá, pero sin duda será algo más personal. También quiero aprovechar para dejarte pequeñas pildoritas en las que Katsumi habla. Algunos extractos son inéditos, otros son cortes que he ido compartiendo cada año recordando su muerte, extraídos de una entrevista muy especial que le hice. Siempre es un lujo escucharle. El fallecimiento de Katsumi Mamine no solo fue una gran pérdida personal y humana, sino que su legado, fraguado a fuego lento junto a la otra gran maestra de Seitai, Francisca Garrido, no está siendo custodiado, desde luego desde mi punto de vista, como merece. En lugar de aunar y hacerlo crecer, es una tarta que se deshace en porciones de las que cada quien se lleva su parte. Y hoy no voy a entrar en esto, pero sin duda, cuando llegue el momento, entraré. Katsumi Mamine hizo el mejor trabajo que se ha realizado sobre Seitai después de morir Haruchika Noguchi, Tokio 1911-1976. Ni en Japón, la cuna de la cultura Seitai y salud, ni tan siquiera en la propia sociedad Seitai con sede en Tokio, se ha realizado algo semejante. Porque Katsumi tuvo claro que el Seitai requería una formulación seria basada en una investigación rigurosa de la ciencia. ¿Y por qué tanto trabajo? Katsumi sabía que el Seitai no es algo que le gusta a unos y a otros, como sucede con cualquier actividad. Está claro que no todo el mundo va a dedicarse a la música, al yoga, al pilates, a la sanidad, a la enseñanza. Sin embargo, todo ser humano dispone de un organismo a través del cual expresa su vida. Una vida única e irrepetible que habita en movimiento. Y ese movimiento posee una inteligencia y un rigor que está implicando a todo lo que vivimos y sentimos. Por supuesto, involucra a nuestra salud o falta de ella y a nuestra fuerza vital. Seitai es un descubrimiento universal tan importante como el fuego o la electricidad. Y sé que lo que digo es grande, pero después de 20 años en el Seitai, de vivencia, de estudio profundo, de trabajo divulgativo, sé que lo que digo es así. Katsumi Mamine falleció hace 3 años y su carisma sigue intacto. Hoy quiero reflexionar sobre lo que Katsumi significó en mi vida y cómo ha sido la persona más importante para que mi deseo y curiosidad creciera de tal manera que lo privado diera paso a lo público. Gracias a Katsumi, hoy en día me dedico a divulgar esta maravilla. Primer título.
Maestro Katsumi Mamine, protagonista absoluto de mi tesoro. Tengo un pequeño maletín al que llamo mi tesoro, que dejo bajo la custodia de una persona cada vez que viajo y no puedo llevarlo conmigo. Dentro de ese maletín conviven unos 15 discos duros en los que he recabado una colección documental valiosísima sobre Seitai. Durante más de 20 años he ido organizando un material que es la base de mi trabajo, que pretende ser un legado para el futuro. Para que así sea, todo debe quedar ordenado y preparado para ser usado como base documental inestimable. Solo salgo de ese trabajo para realizar algún curso o publicar en redes o blogs de este tipo que estás escuchando. Digamos que estas cosas son añadidos a lo que realmente estoy haciendo. En mi tesoro puedes encontrar cualquier cosa. Es como esas tiendas de antigüedades en las que te pierdes durante días y siempre sale algo nuevo. Lo mismo encuentras en estos discos duros las clases magistrales de Seitai con el tristemente fallecido Okajima Sensei, como un audio de Noguchi hablando durante más de una hora ante miles de personas, como cartas de Mamine, como fotos que aún no han visto la luz, como las revistas Tensei, tanto originales como organizadas por temas, al igual que presentaciones de mis libros sola o con la inestimable compañía de Katsumi y Francisca. También puedes encontrar viajes por muchos países del mundo por los que he ido divulgando el Seitai. Realmente es una auténtica colección tesoro que era necesario recabar. Solo el tiempo puede crear algo semejante y, cómo no, entre esos discos duros están reflejados años y años de aprendizaje junto a Katsumi que me permitió grabar en vídeo. Hay mucho, pero lo más importante son sus clases de Shōjo, ese Seitai entrecomillado profesional para el que él abría sus puertas solo a personas que realmente llevaban años de práctica y de entrega a esta cultura. Era, sin lugar a dudas, la Universidad Seitai. Y el contenido de esas clases no están reflejadas en ningún lado, ni siquiera en sus libros. Pero no solo eso, todas esas grabaciones, horas y horas, están transformadas en transcripciones adaptadas a la lectura. En el blog escrito aquí encuentras un lugar donde te puedes suscribir y además recibir un vídeo, audio, regalo que es muy chulo y creo que te va a encantar. Pero continúo. Fueron años de trabajo solitario para que aquellas jornadas que yo disfrutaba de mano de Katsumi Mamine, al igual que otros alumnos, no cayeran a un vacío efímero. Aún recuerdo el agarrotamiento de mis dedos y la frontera entre cuello y hombros bloqueada. Era muy doloroso, pero sabía que ese esfuerzo merecía la pena. Todo este trabajo que he realizado nunca fue hecho al tuntún. Empezó mucho antes de conocer a Katsumi. Desde el primer momento supe que había que hacerlo y hacerlo bien, con proyección de futuro para que todas las generaciones venideras puedan disfrutarlo. Y en ello estoy. Pero ¿sabes cuál es el contenido de todos esos discos duros que yo llamo mi tesoro, del que estoy más orgullosa? De la entrevista que realicé a Katsumi Mamine antes de su muerte. Sé que puede parecerte algo normal teniendo en cuenta la relación que teníamos, pero no tiene nada de normal. Que Katsumi Mamine se plantara ante una cámara durante 8 horas seguidas, te aseguro que es algo extraordinario, pero lo es más cómo se presentó a esa entrevista. Ese día Katsumi estaba feliz y entregado. Se muestra totalmente confiado y volcado, relajado y divertido. Aquel día hablamos de su infancia, de sus primeros recuerdos en el dojo de Noguchi, de su familia. ¿Sabías que Katsumi tenía 20 tías y tíos solo por parte de madre? Imagínate la de primos que lo rodeaban. Y aún así fue un niño solitario y tímido. Por supuesto, hablamos mucho de su trabajo, que desmenuzamos con gusto, saboreando cada palabra. Esta entrevista es un tesoro dentro de mi tesoro. Algo que queda y quedará para siempre, porque desgraciadamente no habrá más oportunidades de entrevistarlo de nuevo. Y a eso te aseguro que no me acostumbro.
Siempre tengo la sensación de que en cualquier momento sonará el teléfono y en la pantalla aparecerá el nombre de Katsumi Mamine. Pero eso no va a suceder. Otro título. El respeto y la empatía no se compran ni se exigen, simplemente surgen. Comprendo que muchas personas que estuvieron a su lado durante toda la vida no comprendieran esa relación y confianza que depositó el maestro Katsumi Mamine en mí. Sé que han sufrido y su manera de sufrir se convirtió en inseguridad y su inseguridad en sentimiento de amenaza. ¿Y qué hace cualquier ser vivo de manera primaria cuando se siente amenazado? Se defiende. Pero esas personas se equivocaron, porque su defensa se basó en intentar erosionar la relación que teníamos. Y lejos de lograr sus objetivos, lo que provocaron aquellas escaramuzas fue fortalecerme y conducirme a una expresión propia sobre el Seitai que nunca hubiera ni imaginado ni por supuesto deseado. Sea como sea, Katsumi supo antes que yo que podría aportar algo al Seitai. Él decía que era una especie de locomotora y ahora me río, pero esa ha sido siempre mi guía. Cada escueto siga ha sido un impulso que aún se mantiene activo. Si él no hubiera expresado lo que expresó, tanto en privado como en público, ten por seguro que nunca hubiera realizado el trabajo que estoy realizando. Un trabajo con una base de la que solo se ve la puntita que sobresale del vasto mar. Pero cualquier cosa valiosa surge del silencio, de la oscuridad y del tiempo. Un gran árbol tuvo que madurar antes en el vientre de la tierra. Y el maestro Mamine pasó encerrado en un pequeño despacho de su dojo de República Argentina medio siglo. Solo salía para poner sus rodillas en la moqueta verde donde nos sentábamos sus alumnos a escucharle y a poner en práctica viva sus hallazgos. Otro título, Divulgación Seitai. Katsumi merece que su extraordinario trabajo llegue lo más lejos posible a la mayor parte de personas que habitan en este mundo. Un trabajo que realizó de una manera sublime y que encima compartía con gran generosidad, porque no hay mayor generosidad que lo que hizo cuando me acompañó a la presentación en Barcelona de mi libro Seitai, Inteligencia Vital. Algo así solo puede hacerlo alguien muy grande. Te sugiero ver en el blog todos los vídeos que he colgado y uno es este en concreto en el que Katsumi, en la presentación de mi libro en Barcelona, dice algo totalmente sorprendente que yo entonces no supe valorar. Por eso te remito al blog escrito donde encuentras todos estos contenidos audiovisuales. Continúo. Katsumi me impulsó. De no haber sido así, con toda seguridad, ahora estaría escribiendo novela, que es para lo que me había realmente preparado desde que tenía 20 años. No sé, yo intuía que me iba a dedicar a algo que no requiriera de ambición ni de logros económicos, solo el gusto de hacer por hacer. Y para adquirir esa libertad trabajé mucho. No quería que el pago de los recibos de mi casa, de la luz, etcétera, dependiera de mi pasión por la literatura. Pero mira por dónde la vida no me estaba conduciendo hacia el relato, sino al Seitai. Es cierto que anteriormente yo ya tenía una especie de motor. Lo tuve desde el día que conocí el Seitai, unos 7 años antes de conocer al maestro Mamine. Era un motor en ralentí que quería arrancar sin que yo fuera realmente consciente de ello, pero hacía falta la chispa, algo que sucedió cuando llegué al dojo de Katsumi. Allí cogió brío y desde entonces ese motor me lleva y me lleva y me lleva y me lleva sin saber nunca a dónde. Pero me da igual, simplemente sigo, porque él así me lo pidió. De todo el impulso que me dio, hay un detalle esencial que siempre me ha marcado. Quizá el más insignificante de todos, pero fue lo que más entró en mí. Cada vez que, por ejemplo, iniciaba la redacción de uno de mis libros, yo dudaba. Entonces se lo mandaba para que lo revisara, algo que no hacía habitualmente con nadie porque siempre estaba trabajando y vivía con la premura de terminar lo iniciado antes de que la muerte lo detuviera. Entonces sucedía, siempre.
No pasaba mucho tiempo cuando recibía una llamada y al otro lado estaba siempre su respiración emocionada, a lo que sucedía un simplemente siga. Y yo siempre seguía, así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque Katsumi, una persona rigurosa, me decía un escueto, siga, siga. Parece poco, pero Katsumi no se dirigía al intelecto de las personas, sino a su vida espontánea. Y esto lo hacía muy bien. Otro título, Katsumi Mamine, artífice del cambio del rumbo de mi vida. Hay personas que nacen en lugares diferentes, en épocas diferentes y con intereses diferentes. Digamos que son personas abocadas a no encontrarse nunca. Pero hay intereses que las llevan a toparse. Yo supe de la existencia de Katsumi a los pocos meses de empezar a practicar Katsugen Undo. Soy de Madrid y vivo en un pequeño pueblito de Cuenca, donde tengo mi dojo, donde estás invitada, donde estás invitado. Hay unas casas rurales muy bonitas que te invito a disfrutar, además del Seitai. Y yo vivo aquí, en este pequeño pueblito. Soy de Madrid, como te he dicho, pero Katsumi vivía en Barcelona. Realmente para mí la distancia geográfica no era el impedimento, lo era la conciencia clara de que antes de adentrarme en el conocimiento Seitai, debía entregarme a las prácticas. Porque en Seitai, si no hay vivencia de años, es muy difícil asimilar un conocimiento que antes que intelectual es orgánico. Y por supuesto menos transmitirlo, algo que nunca fue mi intención, se ha dicho de paso. Jamás me imaginé divulgar esta cultura increíble, pero una vez inserta en ello, cada vez me doy más cuenta de la dificultad que entraña. En cualquier comunicación debe haber un actor y un receptor que hablen más o menos el mismo idioma o se entiendan entre ellos. Pero el Seitai tiene un lenguaje nuevo, un ADN, unas huellas digitales propias, y lo complicado es que ese lenguaje no se aprecia tan innovador a simple vista. Al fin y al cabo, habla de la vida, y el ser humano ha tomado como referencia la observación de la vida para desarrollar sus conocimientos y en lo que está sustentada su sociedad. Esto que se parece pero que no es igual, complica mucho la transmisión, porque te plantas ante gente muy formada, que sabe mucho, es cierto, y que lógicamente todo lo pasa por el tamiz del conocimiento que han adquirido durante años. Es tan complicado desmontar lo que alguien ha edificado en su mente. Sé que recurro mucho a esta frase, pero decía Einstein que es más difícil desintegrar una idea que un átomo. Y así es. Hay conceptos que damos por buenos con la misma certeza que tenemos de que a cierta hora del día el sol se irá y vendrá la noche. En Seitai hay un matiz importante que lo diferencia de la manera habitual que hemos determinado que es la forma de adquirir un aprendizaje. Es una manera más ancestral, tal y como hacían nuestros antepasados. En nuestra cultura actual nos hemos acostumbrado a estudiar e intelectualizar antes de poner en práctica lo aprendido. Sin embargo, en la cultura Seitai, la vivencia va por delante de la interpretación de los datos. Solo cuando se ha vivido y experimentado orgánicamente, los datos toman su forma. Y despertar ese chip de que la vivencia es la clave y que prioriza el posterior conocimiento es algo que a día de hoy es muy difícil de digerir. No hay tiempo, porque todo lo que hacemos debe ser por y para algo, pragmatismo puro y duro. Pero considero que no hay nada menos pragmático que este tipo de pragmatismo. Porque estamos hablando de vida, de comprensión de la misma, de convivir con esa vida, de anagnórisis, la venda que cae de los ojos, de sencillez, pero al mismo tiempo de entrega y tiempo, mucho tiempo, disfrutando por supuesto del viaje, sin objetivos, sin resultados, de conectar con todo lo que surge y se hace por sí mismo, sin doma ni dominio de nuestra ignorada, pero no ignorante naturaleza, de respeto. Conozco gente que conoce el Seitai tangencialmente. Te hablo, de venir a un curso de un fin de semana y ni cortos ni perezosos lo meten en su colección de propuestas profesionales. Algo que me deja alucinada. La ignorancia es la madre del atrevimiento.
El Seitai no son ejercicios, ni es método, ni técnica. Lo habitual es que no pase nada con estas clases que dan y se cansen. Pero si llegan a dar con alguien sensible, cuidado. Como lo que se va a mover es experiencia celular y vivencia, pueden pasar cosas que si no sabes anticiparte, agárrate porque puedes meterte en un gran lío. En especial puede suceder con personas de las que no sabes nada y tienen una trayectoria vital, por ejemplo, en el consumo de drogas, en el pasado o peor, en el presente, de fármacos, de cuadros complicados de salud, etc. Pero bueno, dicho está, y como decía el maestro Mamine, que cada uno haga lo que pueda. Otro título: Los secretos de la transmisión Seitai. Orientar en Seitai requiere finura, una finura que no se note, una finura ausente de ego y motivada por la entrega, sin más. Acompañar a que las personas realicen un viaje que va desde lo vestido a lo espontáneo es algo bonito, muy bonito, pero que requiere un proceso previo de vivencia de quien se embarca en tal misión. Al menos hasta que el ser humano deje de estropear su naturaleza espontánea, lo que significa admirar lo que nos habita y respetarlo, no temerlo y ante el temor domesticarlo. Solo cuando los adultos aprendan a comprender la manifestación espontánea de las niñas y niños que llegan a este mundo, nuestra labor desde el Seitai se dará por concluida. Porque no se trata de aportar nada nuevo, ni de construir nada nuevo, sino de desaprender. No se trata de crear estructuras, sino de romperlas. No se trata de inventar, sino de rigor natural. Es complicado transmitir Seitai y sus prácticas, porque te manejas en lo intangible, en lo que no se ve, pero existe. Y ahí las palabras no tienen nada que decir. Intuición y más intuición. En el blog escrito encuentras un extracto de una de mis entrevistas en las que Katsumi habla sobre la intuición. En Seitai, eso de hablando se entiende la gente no tiene ningún sentido, porque la que realmente habla y comunica es la respiración, la intuición y el sentir profundo. Mira, voy a compartir contigo una cosa. Hace poco que me he dado cuenta de que en mis clases actúo como una especie de prestidigitadora. Uso mucho el humor y la gente mira para un lado, se relaja y es entonces cuando pasa lo que tiene que pasar. Y ese tiene que pasar va más allá de las palabras y de todos los datos. Realmente no sirve de nada si no conduces de manera intangible a la vivencia. Y cada curso supone para mí un aprendizaje. Realmente enseño para aprender, porque enseñar Seitai es muy difícil. Es por esto por lo que ni de lejos me hubiera imaginado llegar a dar clase ya a miles de personas y haber llegado a muchas a través de mis libros y de la escuela Seitai. Y menos que me motivara a ello a alguien tan pulcro con su trabajo como lo fue Katsumi Mamine. Pero así fue. Otro título. Gracias, maestro Katsumi Mamine, por su apoyo. Katsumi escribió el prólogo de mi primer libro Seitai Inteligencia Vital después de una larga colaboración con él en la redacción de su libro El Movimiento Vital. Aquí en el blog escrito hay una foto que encontré hace poco que me ha hecho muchísima ilusión, que estoy firmando libros en su dojo y bueno, no tiene mucha calidad, pero es muy bonita. Y continúo. Hubo gente muy cercana que lo conocía muy bien, que se quedó sorprendida de lo que había escrito. Yo entonces no era consciente de ello, pero visto con la perspectiva del tiempo entiendo a qué se referían. ¿Cómo no voy a dedicarme al Seitai? Ahora comprendo el empujón que me estaba dando y que yo aún no alcanzaba a comprender. Hoy puedo decirte que me emociono leyéndolo. Y otro título, Maestro Katsumi Mamine, una vida de entrega para que la humanidad reciba el Seitai. El gran guitarrista Narciso Yepes, Lorca 1927, Murcia 1997, descubrió el Katsugen Undo siendo muy mayor y estando ya enfermo de mano del fundador de esta cultura, Haruchika Noguchi. Antes de morir se refirió al Seitai de esta manera. Estoy convencido de que el Seitai, legado por el maestro Noguchi,
es la más innovadora y significativa cultura espiritual que ha recibido la humanidad en este siglo. Él se refería al siglo XX, pero en el XXI lo sigue siendo aún más. Katsumi no pensó dedicarse al Seitai, tal y como puedes escucharle en uno de los vídeos que te comparto en el blog, pero menos mal que lo hizo. Y cuando lo hizo, no cejó ni un solo instante. Los ingredientes de su trabajo fueron tesón, pasión, pulcritud, rigor. Sin estas cualidades, dudo mucho de que alguien hubiera podido llevar a cabo el extraordinario trabajo que realizó durante 50 años. Su impulso fue de tal naturaleza que nunca paró porque Mamine nació Seitai, Mamine vivió Seitai y Mamine murió a la manera de la cultura Seitai, de un día para otro, sin hacer ruido, viviendo intensamente hasta el último aliento, viviendo con una pasión entretejiéndole las venas, existiendo con un deseo adherido al vientre, fiel a un propósito inquebrantable. Mamine fue un hombre culto, versado en ciencias, artes, letras, filosofía, tradiciones de su país, Japón, y heredadas de su lugar de acogida, Barcelona. Mamine fue un hombre inteligente y sensible, buscó y rebuscó internamente desde su infancia. Sentido, tiene sentido. Creo que sin saberlo ya de joven, esta incógnita en forma de X en la fórmula de su existencia estaba muy presente. Quizás por eso por lo que todos sus éxitos los convertía en fracasos. Ningún éxito podía sobrevivir a su reiterada y eterna pregunta de ¿y esto qué tiene que ver con mi vida real? ¿Sentido? ¿Tiene sentido? Vida real, para Katsumi, era hablar de la vida que le respiraba, de la vida que le movía las células, del deseo profundo que nacía de no se sabe dónde, pero que le hacía sentir que era un yo con el que realmente se podía identificar. Sentido, sentido, ¿tiene sentido? Y otro título. Katsumi Mamine vivió Seitai desde antes de nacer. Mamine conoció el Seitai mientras flotaba en el vientre de su madre, pero jamás pensó dedicarse a ello. Digamos que la responsable de su dedicación fue su duda existencial con cada actividad que iniciaba. Era una duda en forma de goteo. Cuando se implicaba en algo y finalmente lo conseguía, le surgía de nuevo eso de ¿y esto qué tiene que ver conmigo en realidad? Sentido. ¿Tiene sentido? Creo que es una gran pregunta para hacernos todos. ¿Realmente lo que vivimos cada día tiene algo que ver con lo que deseamos realmente? Esta pregunta de Mamine, que lo convertía en un soufflé caído con cada logro, es puro Seitai. ¿Qué tiene que ver lo que me rodea con lo que me vive dentro? ¿Qué es eso que me mueve o me bloquea? Y cuando hablo de pregunta surgida del organismo, no de la cabeza. Hablo de la globalidad que convive en nuestro ser, en eso que somos con mayúsculas. Tan reiterado fue ese sentimiento envuelto en un interrogante, tan pertinaz, seco y desnudo, que sin programarlo, la vida poco a poco lo fue reorientando hacia el principio de sus orígenes, que no era otro que el Seitai. Otro título, 14 de abril del 2020, fecha del fallecimiento del maestro Katsumi Mamine. Este artículo surge estos días en los que conmemoramos el tercer año del fallecimiento del maestro. Algo que de una manera u otra he hecho cada año y sin comprometerme, porque no me gustan las promesas que quizá nunca pueda cumplir, tengo la sensación de que lo seguirá haciendo hasta el día en el que yo también tenga que marchar. Te he hablado de una entrevista muy especial que le realicé antes de fallecer. Su contenido íntegro verá la luz en el contexto adecuado, porque esta entrevista merece ser mimada y tratada como merece. Pero me gusta ir compartiendo contigo pequeños extractos. En los años anteriores ya he ido dejando algunas pildoritas. Y aquí es donde tienes varios vídeos de Katsumi que tienen que ver con esta entrevista de la que te hablo. Y además, para esta conmemoración he traído una nueva pildorita que te recomiendo escuchar. Espero que lo disfrutes y que si se te ocurre algo que ayude a darle un impulso a todo esto, no dudes en contactar conmigo. Es esencial que personas que descubrís esta maravilla y podéis aportar algo, lo hagáis. No lo veremos seguramente, creo que pasarán muchos años antes de que esto forme parte de nuestra experiencia vital. Y hablo de la humanidad.
pero el que no lo veamos no significa que no trabajemos en plantar. Si disfrutamos del mundo porque ya existía antes de nuestro nacimiento, ¿qué estamos haciendo nosotros a su vez para que los que están por llegar se encuentren con algo valioso para sus vidas? Yo creo mucho en que el Seitai es una perspectiva necesaria para aprender a vivir, algo que tuvo claro Haruchi Kanoguchi, algo que tuvo claro Katsumi Mamine, algo que es de todas y de todos, porque estar vivo es un milagro y ese milagro es nuestra vida cotidiana. Entre tú y yo hacemos Seitai, continuamos. ¿Te ha leído este blog que puedes leer en la página bioseitai.com? Laura López Coto, directora de la Escuela Seitai, escritora y divulgadora especializada en cultura Seitai, registrada en el Ministerio de Educación y Ciencia de Japón desde 1958. Hasta pronto. Chao.